ya les había adelantado la Beita, que hoy día es la última exposición de temas de esta miniserie que el Señor nos regaló, llamada Bendice alma mía al Señor. La próxima semana vamos a tener un resumen de todos los temas expuestos y un tiempo, si el Señor lo permite, de poder compartir también lo que el Señor ha hablado a nuestros corazones, ¿ya? Hoy día entonces, como bien les adelantó la Bellita y leyó también el Javi, se va a basar el tema en el Salmo 11 y el título es Una confianza radical, ¿ya? La pregunta que está detrás de eso es, ¿dónde está mi refugio? Y antes de comenzar directo al texto, y a propósito de que es el último tema de esta serie de exposiciones de los salmos, encontré algunas reflexiones que les quería compartir en torno a los salmos. Por ejemplo, encontré una reflexión de Calvino, de Juan Calvino. ¿Cuál era su visión en torno al libro de los salmos? ¿Ya? Y lo ve así como una anatomía de todas las partes del alma, así lo ve. Como si cada parte de nuestro espíritu estuviera reflejado en este espejo. Las tristezas, los temores, las dudas, esperanzas, penas, tormentas que irrumpen en la vida y que se lanzan con tanta fuerza contra el corazón de nosotros, hombres y mujeres. Todo está retratado, dice, vívidamente en este libro. Y lo hemos visto desde el primer tema, desde el Salmo 103, cuando vimos con la Beita en el Salmo 73 también, la envidia, ¿cierto?, con la que tuvo que luchar Asaf, y cómo termina glorificando al Señor y señalando que además en esta tierra no quiere nada más, que al Señor ya con el Señor lo tiene todo. En un autor desconocido, otra reflexión aparece en un comentario bíblico, señala que los salmos son la música del corazón. Dice, a veces quejosa, triste, a veces gozosa o jubilosa, otras veces llena de tinieblas y angustias, y a veces tranquila y contenta. También es la música del alma del salmista, que es preservada por el Espíritu Santo, para que al oírla nosotros podamos sentirnos animados y acercarnos al Señor, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero transmitir con estas reflexiones? Que no porque termine esta miniserie significa que nos olvidamos de salmos, ¿ya? Porque forma parte de la escritura, como sabemos nosotros. Toda la escritura es útil, ¿sí?, para poder escudriñarla, para poder aprender, para poder animar a otros. Y también MacDonald, que es uno de los autores de este comentario bíblico, ponía ahí una situación ficticia. Decía que en el caso de que él, obviamente es un supuesto, quedara abandonado en una isla desierta y tuviera que escoger, le hicieran escoger un solo libro de la Biblia, que él decía, ojalá que no me pasara esto, porque es una elección muy difícil, ¿ya? Pero que le hicieran escoger solamente uno, dice, seguramente escogería Salmos. ¿Y por qué? Dice, es tan grande la gama de los temas que contiene, tan completo su catálogo de las experiencias de vida, tan exaltada la adoración que expresa, que estaría bien suplido con rica comida espiritual y material para alabanza y oración por largo tiempo, ¿ya? Recordemos entonces que acá el énfasis en Salmos no es porque nos podamos ver reflejados, no es esta lógica de vernos nosotros mismos, es que se refleja nuestra condición humana y al mismo tiempo podemos ver que por muy agobiado que pueda estar el salmista, compungido, angustiado, hay una constante de adoración, de exaltación a nuestro Señor, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar entonces con el Salmo 11. Y el Javi ya lo leyó, pero ya es costumbre de nosotros volver a leer el texto base. En este caso el Salmo es más cortito, son solamente 7 versículos, ¿ya? Hay tanto que escudriñar de la palabra del Señor, como bien decía la Moirita hace un ratito.
le encanta, imagínense a ella, su salmo preferido 103, se lo sabe de memoria y aún así el Señor le sigue mostrando más y más cosas ya de la palabra. Por lo tanto, obviamente, y como decía el Javi también, pueden salir muchas dudas de la exposición de hoy día. Todos tenemos la responsabilidad de seguir escudriñando la palabra, de seguir profundizando, meditando la palabra y gozándonos en que tenemos este privilegio de poder entender, de poder dirigirnos al Padre, de poder ser hijos de Dios. Entonces, el Salmo 11 dice, en Jehová he confiado. Este es un salmo que escribió David. David diciendo, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, algunos comentaristas creen que al escribir este salmo, como ya les había dicho, el autor es David, algunos creen que David se encontraba siendo perseguido por Saúl. Ya ustedes pueden ver también en la Biblia, en Primera de Samuel, desde el capítulo 18 en adelante, profundizar en ese contexto. Otros creen que David se encontraba en medio de la rebelión de su hijo Absalón, que lo pueden ver en Segunda de Samuel, capítulo 15 en adelante. Entonces es muy probable que sea esta segunda opción, ya que se encuentre en medio de esa rebelión. También vivió una persecución David. Pero ya sea la primera alternativa o la segunda, lo cierto es que David se encontraba en un tiempo de aflicción, ya en una circunstancia desfavorable. Y además, no solo eso, se encontraba recibiendo muy malos consejos, ¿ya? Que gracias al Señor David identificó que eran malos consejos, lo rechaza tajantemente, pero bueno, después, más adelante, les voy a dar un poquito más detalle al respecto. También, si vemos la estructura general del Salmo 11, nos habla de dos tipos de personas. Nos habla del justo y el malo, ¿ya? O el malvado. El justo es el en el que encuentra su refugio y confianza en Dios. Y el segundo es el que se deleita en la violencia, en la maldad. Entonces David es un justo por medio de la obra de Cristo, y que inspirado por el Espíritu Santo entonces nos expone en este salmo la confianza radical que hay en el recto de corazón, en la persona íntegra, a quien tiene a Cristo como convicción, anclada en su manera de vivir. Después vamos a ver también qué significa eso, que es una persona íntegra y que tiene entonces anclado a Cristo en su manera de vivir. Por lo tanto, Dios es su refugio, es el lugar más seguro, ¿ya? Vamos a ahondar en tres ideas principales. La primera, la confianza del justo se fundamenta en el conocimiento de Dios. Segunda idea, la confianza del justo es probada. Y tercera idea, la confianza del justo es recompensada. ¿Ya? Nos vamos a la primera idea. Vamos a leer nuevamente. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? A David lo están persiguiendo, ¿cierto? Eso ya lo dijimos. Se ve expuesto a consejos
que están apuntando a recurrir a estrategias humanas para poder huir del peligro. Y me imagino que muchos de ustedes lo recuerdan, quizás otros no lo saben, y ahí también es una muy buena motivación para que puedan leer las escrituras y recordar que David se escondió en cuevas cuando era perseguido por Saúl, ¿cierto? Y ahora está siendo aconsejado y animado a escapar al monte Cualave. Si se fijan, en la segunda parte del versículo 1, el mismo dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave? A estas alturas de la vida de David, Dios, y tras diversas pruebas por las cuales David tuvo que pasar, Dios le ha ido mostrando su carácter. ¿Y cómo responde David ante este consejo de su entorno? Veamos cómo comienza el versículo 1, dice, en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. David inicia con una declaración muy potente que no hay que tomarla a la ligera. Es como esta introducción, ¿ya? Al salmo completo, que hay una declaración. En la NTV lo traduce, o la Nueva Traducción Viviente, una de las versiones de la Biblia, se traduce como yo confío en la protección del Señor. Me imagino que quizás David pudo haber tenido incluso en su mente cuando enfrentó a Goliat. A primera vista, ese enfrentamiento podía parecer un suicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque él era un pastorcito, adolescente, me imagino flaquito, chiquitito, y enfrenta a un gigante filisteo. Ese enfrentamiento era un absurdo, ¿ya? Es como si, no sé, cualquiera lo ve, como que uno al tiro asume cuál iba a ser el fin, la conclusión, quién iba a ganar en ese enfrentamiento. Pero en el Señor David confió y la victoria fue de Dios. La victoria fue del Señor. Y, y David dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave? Si bien, chiquillos y chiquillas, no tienen nada de malo decirle a alguien que están persiguiendo para matar, que se esconda, que se arranque lo antes posible. O sea, uno piensa y es como, chuta, es como el consejo más lógico, arráncate, ¿sí? Pero ahí lo malo estaría cuando la confianza se pone en esa acción y no en la soberanía de Dios. Ahí está el problema, ahí está lo malo. Cuando yo pongo mi fe en que en el hecho de arrancar esa persona entonces va a estar bien o se va a librar. ¿Sí? Yo debo entonces actuar con diligencia ante una situación de peligro, sí. Nosotros ya lo hemos estado aprendiendo a propósito de que estamos en este contexto de pandemia, se ha hablado mucho de eso, ¿sí? Seamos responsables, seamos diligentes. No sé, con el uso de mascarilla, el alcohol gel, la distancia, etcétera. Pero mi confianza, por ejemplo, no está en la mascarilla, ¿sí? Nosotros sabemos que el Señor es soberano. Por lo tanto, yo tomo decisiones de cómo vivo mi vida en términos prácticos apegado al Señor, con mi confianza entonces puesta en la protección del Señor. David en este caso estaba siendo aconsejado a encontrar la salvación fuera de Dios. Eso fue lo que nosotros podríamos decir que le indigna. ¿Ya? ¿Cómo decís a mi alma que escape el monte Cualave? Dice, en Jehová he confiado. Y acá les quiero compartir algo, una situación que me pasó hace un tiempo, hace poco de hecho, en una conversación que tuve entre colegas. ¿Ya? Surgió el tema de la maternidad. Y ustedes saben que estoy casada con el Javi, y surge una pregunta obvia, ¿ya? ¿Cuándo vas a tener hijos? Yo creo que a veces, no sé, parece que todavía ni me casaba y ya es como, oye, ¿cuándo piensan tener hijos? Es como la pregunta así obvia. Bueno, y resulta que ya no tengo 20 años, tengo 39 años. Entonces, el consejo de mis colegas, adivinen cuál fue.
el siguiente: congela óvulos o te vas a arrepentir. Eso fue inmediato su consejo, ¿ya? Y, y yo ahí me preguntaba, ¿acaso el Señor no es soberano también sobre mi útero? ¿No es soberano acaso el Señor también en eso? Pero obvio que sí, claro que sí. Es soberano en todas las cosas, en todas las cosas. Entonces, cualquier temor o ansiedad que surgió en mí en una milésima de segundo, como una chispa, se apagó inmediatamente cuando recordé que mi vida está en las manos de Dios. Si voy a ser mamá o no, el Señor ya lo sabe. Y mi edad no va a ser un obstáculo para su poder. En el Señor está puesta mi confianza. Son cosas así, súper prácticas, súper concretas. Hay tantos otros ejemplos, chiquillos, que en que nosotros como hijos de Dios nos vemos expuestos a consejos malos que omiten a nuestro Dios soberano. Entonces, mi ánimo tampoco es a que ustedes eliminen de sus vidas a esas personas, para nada, no, sino que meditaba también en la oportunidad que nosotros tenemos para poder compartir el Evangelio en esa instancia, ¿ya? Aprovechar esas oportunidades para poder ser luz y sal, para mostrar la paz que Dios nos provee a nosotros, sus escogidos, que nosotros tenemos la convicción, pero absoluta, de que su voluntad es buena, agradable y perfecta y se concreta en mi vida. Nosotros podemos utilizar esas instancias como una oportunidad. Me ha tocado estar conversando con una, no sé si ejecutiva, asesora, no recuerdo, pero que te ofrecen distintos planes así de ahorro, ¿ya? Estos APB y todo ese tipo de cosas. Y claro, la manera en que me habla es como que todas las personas ahora, que está tan malo el sistema, y que todos están angustiadas y tienen que garantizar su futuro, tienen que garantizar su vejez. Y ella como que transmite esa ansiedad. Yo sé que también es su trabajo y trabaja por meta, etcétera, ¿ya? Así como, lo sé, pero de verdad hay muchas personas, imagino clientas y clientes de ella, que están angustiados. ¿Qué vamos a hacer? Y ponen su fe y su confianza de su futuro en ese dinero que puedan ahorrar. Obviamente también fue una oportunidad de poder transmitirle que el Señor nos da sabiduría, como lo vimos en una serie pasada de Dios y el dinero, para poder administrar bien el dinero, que el ahorro puede ser un instrumento, no solamente para que el Señor nos bendiga individualmente, sino que para bendecir a otros. Por lo tanto, esa ansiedad llegó hasta ahí nomás, no me la llevó a transmitir, porque en el Señor confío. Chiquillos, no les digo que con esto yo estoy al otro lado, ay, no tengo ningún problema, para nada. Hay áreas, obviamente, que el Señor sigue tratando en mi vida, pero les estoy compartiendo ejemplos como muy concretos en los cuales nosotros nos vemos expuestos a estos consejos que sacan del foco al Señor o que no tienen al Señor tampoco en sus vidas, ¿ya? Y vamos a continuar. Después en el versículo 2 dice, porque he aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón, ¿ya? Entonces ahí habla de nuevo los malos y está hablando de los justos. Bueno, aquí vemos otra figura, aquí aparece el arco y las saetas, ¿ya? Podría decirse que se están refiriendo a estos elementos porque se estaba en un contexto quizás como de guerra, pero también se puede relacionar con diversas aflicciones, como utilizar el arco y las saetas también como una metáfora de las luchas y de las circunstancias dolorosas del creyente, ¿ya? Y en relación a eso, en Efesios 6, desde los versículos 10 al 17, el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios. Si bien nosotros hemos sido trasladados a la luz y pertenecemos al reino de Dios, nosotros seguimos luchando contra el pecado, eso nosotros lo sabemos, y hay un mundo espiritual ante el cual tenemos que estar nosotros preparados, ¿ya? Y para ello el conocimiento de Dios es crucial, chiquillos.
Mientras más leemos la palabra, mientras más estudiamos las Escrituras, más conocemos el carácter de nuestro Señor. Al congregarnos, al hacer vida de cuerpo, estamos viviendo la palabra y somos fortalecidos también espiritualmente para hacer frente a las acechanzas del enemigo. Y esas mismas acechanzas, esas mismas luchas espirituales, recordemos que también están bajo la soberanía del Señor, ¿ya? Así que aquí no hay ningún punto ciego para el poder del Señor. Y bueno, quizás alguno ha puesto oído a los malos consejos, algunos de ustedes o yo misma. El temor, por ejemplo, a envejecer es clásico en un grupo de jóvenes adultos que aparezca el tema, ¿ya? Porque estamos en una sociedad además viejitofóbica. Ya, no existe la palabra, pero bueno, me doy el permiso de inventarla, ¿ya? Entonces puede aparecer estos malos consejos, que, no sé, el temor a envejecer, no tener esposo, esposa, no tener hijos, y en vez de ser solo esta una chispa de temor, se convirtió en una llama, ¿ya? Y hasta en un incendio en nuestras emociones. Quizás lo tenemos así, pues internamente lo vivimos, chuta, en realidad, puede ser un comentario que me hicieron y yo no le respondí nada, pero me queda ahí. Y empiezo yo a masticar. No será, en realidad, a ver cuánto tengo, no sé, tengo chuta 39, ya estoy la que más, no sé, ¿ya? Y empezamos nosotros a dar cabida. Entonces, mi pregunta es, para todos nosotros incluyéndome, ¿el temor te ha llevado a desconfiar del Señor? ¿Crees acaso que Dios está tan ocupado que se olvidó de ti? ¿Has ido corriendo en búsqueda de refugios que no son el Señor? Y le vamos a poner nombre a esos refugios. ¿Te has refugiado en una relación de adulterio, por ejemplo? ¿Has dado cabida a una relación en yugo desigual? ¿Te has refugiado quizás en el éxito laboral? ¿O quizás te has refugiado en las posesiones económicas? ¿O en cualquier otro monte? ¿Por qué digo monte? Acuérdense que el consejo dice, ¿cómo decís a mi alma que escape el monte cual ave? Pidámosle al Señor que nuestra juventud se renueve como el águila. Ya vimos que significa ser fortalecidos espiritualmente. Nuestro cuerpo envejece, pero nuestro espíritu se renueva día a día apegados al Señor. Que no nos convirtamos en aves temerosas, que desconocen la fidelidad de su Creador y que por si acaso mejor se van al monte, sin confiar en nuestro Señor. Digamos como el versículo 1, en Jehová he confiado, en el Señor está mi refugio. Bueno, después dice, continuando el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? En el versículo 3. ¿Qué ha de ser de nosotros, chiquillos, si los engaños de los malos hacen temblar nuestras convicciones? ¿Qué pasa si finalmente le creemos? ¿Qué pasa conmigo si yo les creo y con esta urgencia de que tengo que congelar mis óvulos o me voy a arrepentir? ¿Qué va a hacer del justo si comienza a dudar que Dios es bueno y que su voluntad siempre es perfecta? Nuestro fundamento es Cristo. Si yo dudo del Señor, que el Señor es la piedra angular, ¿cierto? Que sostiene todas mis convicciones. Si yo dudo de Cristo, saco esa piedra angular, se desmorona el edificio completo. Si yo dudo de Dios, me quedo sin norte. Voy a ser un necio, una necia. ¿Qué sería de nosotros si nos quedamos sin fundamento? Sin el fundamento, por ejemplo, y comenzamos nosotros mismos a juzgar lo que es bueno y lo malo según nuestros propios parámetros y no lo que Dios diga.
Por ejemplo, nosotros siendo cristianos caeríamos en vivir el cristianismo según lo que pensamos, lo que cada uno cree o lo que más nos acomoda. Les voy a dar algunos ejemplos. No voy a ir o no voy al culto de los domingos porque para mí es mejor destinar ese día para la familia y veo los cultos por YouTube en la casa. Fíjense en el para mí, puede que para otros sea distinto, para mí yo escojo esa opción. ¿Qué dice el Señor al respecto? Y tenemos Hebreos 10. En Hebreos 10, versículos 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí nosotros tenemos este fundamento. Aquí tenemos la guía, ¿ya? De aquí tenemos la verdad. O por ejemplo, no me he sumado a ningún ministerio porque para mí el servir lo hago a diario con mi familia, no necesito un ministerio para eso. No sé si han escuchado alguna vez a alguien que diga eso o se han pillado ustedes mismos a veces pensándolo. Veamos qué dice la palabra del Señor en Efesios 4. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor ya tiene definido, ¿sí? Lo tiene claro. Y nuestro deleite, nuestra adoración es la obediencia al Señor. Otro ejemplo, no me junto con los hermanos de la iglesia porque para mí mantener límites es lo más sano. ¿Ya? ¿Qué dice la palabra? En Mateo 22, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a cumplir ese mandamiento semejante? ¿Cierto? ¿Cómo yo voy a decir que amo al Señor con todo mi corazón, toda mi alma y toda mi mente si no me relaciono con mis hermanos? Si no le pido al Señor que me ayude a amar. Porque lamentablemente desde nuestra carne caída no nos es fácil amar. Ya es contraria a nuestra carne caída. Pero el Señor mora en nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Ya? Y Él pone el querer como el hacer. Otro ejemplo, no confieso mis pecados porque para mí son prácticas obsoletas que están llenas de legalismo y yo cuido mi intimidad. ¿Qué dice el Señor respecto a eso? En Santiago 5 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Está este versículo en otro contexto, pero lo que está claro ahí, que el Señor sí en su palabra nos dice que debemos confesar nuestros pecados, ¿ya? Debemos sacarlo a la luz. El Señor ya lo sabe, ¿sí? No porque nosotros confesemos, el Señor recién lo va a escuchar, no, sí, obviamente el Señor es omnipresente, Él ya lo sabe, ¿sí? Pero esto es parte de nuestra santificación, ¿ya? Ya es parte también de la adoración al Señor. Y, y hay otro ejemplo que está vinculado incluso cuando muchas veces nos permeamos con la cultura del mundo, ¿ya? Y con ideologías que pueden estar muy fuertes actualmente. Voy a sacar un puro ejemplo de tantos. Como por ejemplo, para mí el aborto es una opción válida. Finalmente cada una sabe lo que quiere hacer con su cuerpo, ¿ya? Creo que este pasaje sí. Este no lo puse acá, pero está en el Salmo 139, desde los versículos 13 al 16, así que si lo pueden anotar y después revisar, yo se los voy a leer. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor nos escogió desde antes
de la fundación del mundo. Nosotros le pertenecemos al Señor. Y nuestra mente va siendo renovada una vez que nosotros hemos sido llamados por el Señor para poder seguirlo. Una vez que hemos sido rescatados. Jehová está en su santo templo, el versículo 4, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aquí es importante, este versículo apunta también quién es Dios, el Todopoderoso, omnisciente. Como el Rey del universo, Dios está en control de todo, nada se escapa de su atención, ni siquiera las acciones de los impíos, como podemos ver ahí. Nada está fuera de su alcance. Aquí, chiquillos, es crucial también reconocer quién es Dios, ¿ya? No vamos a reducir al Señor a nuestra mente limitada. No podemos o no debemos encasillar al Señor como en un compartimento, ¿ya? Como si, no sé, abriéramos un cajón donde tenemos guardado a Dios en casos de extrema urgencia, ¿ya? Cuando yo aprobé todo y nada ha funcionado, y ahí no, hay que aplicar Dios. No, no puede ser así. Dios es la primera y única opción siempre. Esa es la primera y única opción. Entonces adoremos al Señor, honremos su nombre, al decir con convicción, tú, Señor, eres mi refugio, el lugar más seguro, en ti confío, Dios. No creamos, chiquillos, tampoco que al estar estáticos es confiar en Dios, ¿ya? Nosotros vemos en la Escritura el ejemplo de José, lo vimos también en la serie Dios y el dinero, que ante la hambruna que azotó la tierra, José fue guiado e instruido por Dios, que le proveyó un plan de acción y lo sostuvo para implementarlo e ir en ayuda de muchos. ¿Ya? Entonces tampoco es que interpretemos que es estar estático, no, yo confío en Dios. ¿Por qué? Porque si tomo alguna acción significa que yo desconfío. No, para nada, para nada. Significa que yo los pasos que los doy confiado en el Señor, guiada por el Señor, eso es. ¿Sí? Vamos con el segundo punto. La confianza del justo es probada. Como dice ahí, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Entonces, Jehová prueba al justo. Mi confianza, entonces, es radical siempre, debería serlo, aunque esté en medio de la prueba. Ninguna de las pruebas que nosotros vivamos va a alterar los atributos del Señor. ¿Por qué se los digo? Porque a veces nos encontramos en medio de la prueba y decimos, pero Dios, qué injusto, como si Dios fuera injusto. Y Dios no deja de ser justo. El Señor jamás deja de ser santo, ¿ya? Y nos vemos de repente agobiados, sí, Señor, ¿por qué permites que me pase esto a mí? Es injusto, yo te sirvo, me he mantenido fiel a ti. ¿Por qué tengo que pasar por esta situación tan terrible? Ya no doy más. Cuando a veces sentimos que nuestro tiempo, como en el desierto, se ha expandido mucho, se ha extendido por mucho tiempo. Y encontramos consuelo en la palabra. ¿Qué es la prueba? Y en Santiago 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, la prueba no es una instancia para renegar contra el Señor, ¿ya? No justifica el que estemos renegando contra el Señor. Obviamente vamos a estar en una instancia muy vulnerable. La prueba es un motivo de gozo. De gozo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y aparte que la prueba está bajo el control del Señor. ¿Sí? Es a los justos a quienes el Señor prueba. Y en Primera de Pedro también dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos
diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Entonces hay un objetivo. El Señor es claro, la prueba es motivo de gozo. Obviamente vamos a experimentar angustia, dolor, tristeza, pero nadie nos puede quitar el gozo de su salvación, chiquillos. Nuestros dolores, nuestros quebrantos, todo va a tener una fecha de término. Nos espera una eternidad sin aflicciones, una eternidad perfecta de adoración a nuestro Señor. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces con tantas noticias escabrosas, tanta violencia que se ha ido como naturalizando, normalizando, muertes, etc. Obviamente nos duele en nuestro corazón, pero no sé si les pasa al mismo tiempo de decir, Señor, gracias porque estamos seguros en ti. Gracias porque para nosotros todo esto que estamos viviendo va a haber un momento que va a terminar. Gracias porque yo no soy mejor persona que aquellas personas que están envueltas en esas situaciones, porque fui rescatada sin ningún mérito mío, por tu pura gracia. ¿Sí? Por lo tanto, también, incluso en esas circunstancias, es como volcarnos el agradecimiento a nuestro Señor. Debemos entonces confiar en el propósito santo de nuestro Señor. Él nos está haciendo más parecido a Cristo a través de la prueba. Por eso nos prueba y nos pasa por fuego. Dios trata nuestro carácter. A veces hay aspectos de nuestro carácter que son más difíciles, ¿ya? Somos más duros en ciertos aspectos, no queremos ceder, está nuestro orgullo muchas veces y el Señor nos santifica. Él es fiel, Él nos dice que Él comenzó la buena obra y la va a terminar, ¿ya? Y además es Él quien preparó un camino de buenas obras para que nosotros podamos andar en ellas. La vida se trata de Cristo, nosotros no somos los protagonistas, es Cristo. Y sostengámonos, chiquillos, también entre nosotros en medio de la prueba, con amor, con compasión, sin juicio. No sea que caigamos nosotros también, como dice en 1 Corintios 10:12. ¿Ya? Animémonos en medio de la prueba para que podamos declarar en adoración al Señor, así como lo hizo Job. En el capítulo 45, versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, al que le fue arrebatado todo en la tierra, pero las riquezas celestiales, nadie se las podría haber quitado jamás. Esa tremenda prueba que vivió Job le trajo gozo, conoció realmente al Señor, pudo conocer en profundidad el carácter de Dios. En medio de la prueba, lo menos que tenemos que hacer, chiquillos, es alejarnos de nuestros hermanos. No tenemos que aislarnos. No dejes de congregarte, no dejes de confesar tus pecados. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba hay muchas emociones y pensamientos que pueden surgir pecaminosos, ya que se pueden agolpar en la mente en estos tiempos de aflicción. Pidamos al Señor que cuando también, por otra parte, no seamos nosotros los que estamos siendo probados, que también nosotros seamos diligentes con quienes sí lo están siendo. Oremos sin cesar, busquémonos entre nosotros, estemos pendientes de nuestros hermanos. No se los digo porque considere que es algo fácil. De hecho, lo tenemos que estar repitiendo constantemente entre todos y a nosotros mismos, porque es difícil. ¿Por qué? Porque va contra los deseos de la carne. Nuestra carne nos va a llevar siempre a la comodidad, al individualismo, incluso a la indiferencia ante el dolor ajeno. Estemos atentos a esa indiferencia también. Pidamos al Señor que nos podamos doler con nuestros hermanos, con los que están pasando necesidad, con los que están sufriendo. Hay algunos que sus necesidades no tienen que ver con un aspecto material, ¿ya? Hay necesidades
de afecto, hay desánimos. Y alegrémonos también con quienes se gozan. Vivamos a la manera del Señor. Bueno, y ahí dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Al malo el Señor lo deja libre a su maldad, ¿ya? Pero les voy a hablar acá de la libertad, entre comillas, libertad para pecar. ¿Por qué? Porque esa libertad o aparente libertad que nosotros vemos para pecar, en el fondo es la esclavitud al pecado. Eso es. Así que también pidamos al Señor sabiduría, discernimiento, para poder poner el nombre correcto a las acciones que estamos nosotros observando. ¿Sí? También un ejemplo, pucha, ellos pueden pololear con quienes quieran, o tener incluso un touch and go, ¿ya? Pueden mentir en la pega y los ascienden más encima. Pueden hacer trampa en la declaración de impuestos y más encima ganan plata, más plata y se enriquecen. Bueno, nosotros somos probados, pero al malo Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. ¿Se imaginan, chiquillos, sin el Señor en sus vidas? Jesús dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Eso está en la palabra, la salvación está en Él. Él le da sentido a todas las cosas. Que el Señor, chiquillos, nos libre también de renegar del llamado que un día tuvimos, por el cual hoy nuestra vida se llenó de sentido para ir en pos de nuestro Salvador. ¿Por qué lo digo así? Porque a veces incluso uno puede, como le pasó a Asaf, de sentir envidia de los impíos y decir, chuta, Señor, y me convertí ahora tan joven, y hay tanto que disfrutar. Me hubiese convertido más viejita. No, no reneguemos del llamado. ¿Ya? Pidámosle al Señor que renueve nuestra mente, que santifique nuestras emociones. Vamos donde un hermano y una hermana, contémosle lo que estamos viviendo. Si estamos sintiendo envidia, no lo dejemos en la oscuridad de nuestra intimidad, contémoslo. Chiquillos, lo más probable es que cuando lo cuenten, la otra persona le diga en serio, oye, a mí también me ha pasado. Si estamos todas las mismas, ¿ya? Así que animémonos para ir en búsqueda del Señor. Bueno, y el fin de los impíos es la ausencia de Dios, o sea, terrible el fin. Hoy pueden gozar de la gracia general, ¿cierto? ¿Cuál es esa gracia general? Nosotros gozamos de la gracia especial, esta específica, que es poder reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos acceso entonces a la vida eterna, a poder escudriñar la Escritura, entenderla. El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Pero también hay una gracia general, por ejemplo, de los inconversos que no son conscientes de eso. Por ejemplo, pueden disfrutar del agua, el aire, la naturaleza, el sol, pero no reconocen que es provisión del Señor, ¿ya? No lo reconocen como tal. Pero nosotros, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos un fin glorioso, gracias a la inmensa misericordia del Señor, quien nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. El justo está justificado por Cristo, no es justo por sí mismo. En este salmo, que habla todo el rato el justo y el malo, en el fondo nos está apuntando a Cristo. Esta porción del cáliz que dice, la ira de Dios, ¿ya? Lo que nos correspondía a nosotros recibir, la recibió Cristo en la cruz del Calvario. Él recibió la ira de Dios, nos libró para siempre de la condenación, nos hizo coherederos del reino, para morar por la eternidad en la nueva creación, que sin llanto ni dolor, con una creación restaurada, sin rastros de pecado. Y vamos al último punto, ya que es a modo también de conclusión de este salmo completo. El versículo 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El fin de los justos, dice, es mirar el rostro de Dios. Y bueno, me preguntaba yo en el Salmo 14,
les voy a leer, no lo puse acá, pero el Salmo 14 dice, en los versículos 2 y 3, ahí para que lo anoten si quieren, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso dice el Salmo 14. Dice que no hay justo ni aún uno. ¿Acaso aquí estamos? Porque acá dice, porque Jehová es justo, ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro, o sea, el justo. Entonces acá estamos frente a una contradicción. ¿Es la palabra de Dios? No, chiquillos, no hay una contradicción. Acá la palabra de Dios, ustedes saben que no se contradice. Y si hay justos, es por Cristo, porque todos somos malos. Si hay justos, es por Cristo. Acá está brillando Cristo en este salmo. Este hombre, porque el verdadero hombre justo fue Jesús, él vivió de manera perfecta en la tierra. Estuvo expuesto a las tentaciones del diablo, expuesto a la perversión humana, a la debilidad humana, pero aferrado al Padre, sin pecado, en absoluta sujeción a la voluntad del Padre, incluso en aquel momento que sudaba sangre cuando estaba a punto de ser torturado, cuando estaba a punto de consumar el sacrificio santo para la salvación de su pueblo escogido. Esta es la única lámina más dinámica y colorida, ¿ya? Pero les quiero compartir este pasaje de 2 de Corintios 5. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es, chiquillos, nuestro Señor. Sin mancha, sin pecado, Jesucristo murió en esa cruz, llevó nuestra maldad para que fuera crucificada en la cruz del Calvario. No hay justo, ni aún uno. Pero si acá en el Salmo 11 habla de los justos, pues es por los que han sido justificados. Entonces, nos ha sido imputada la justicia de Cristo por gracia. Una gracia escandalosa que no tiene comparación. Podremos estar entonces ante la presencia de Dios por la eternidad, no por méritos nuestros, sino como victoria de Jesús en el Calvario. Ante la prueba, chiquillos, podemos salir victoriosos porque estamos en Cristo. Podemos además nosotros buscar vivir con integridad si estamos apegados a la vida. Ya no es algo imposible. Y ahora sí es posible, porque Cristo nos rescató. Seamos animados en que ya podemos gozar de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Hoy ya podemos relacionarnos con el Padre por medio de Cristo. Hoy podemos vencer los malos deseos de nuestra carne. Hoy podemos hablar a nuestra alma para recordar todas las bendiciones que recibimos a diario y por la eternidad de parte de Dios, como lo vimos en el Salmo 103. Hoy podemos alentarnos mutuamente porque sabemos cuál es la meta. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro, es decir, va a estar ante la presencia del Señor. La integridad entonces del justo se sustenta no en nuestra capacidad humana, se sustenta en el conocimiento de Dios. Su confianza está en la soberanía de Dios, no en lo que humanamente pueda hacer. ¿A qué me refiero con esto? Una persona íntegra es, por ejemplo, si cometió un error en el trabajo, va a ser honesto y va a decir, sí, yo cometí ese error. Me equivoqué, por ejemplo, al registrar una cifra, y va a asumir las consecuencias de ese error. ¿Sí? Cuando hablamos de integridad, está muy vinculado, es un ejemplo muy, muy simple, pero para entender la integridad. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué le podría pasar a otra persona? Estar con mucho miedo de que pueda quedar sin trabajo. Entonces, podría caer incluso en alterar las cifras, de mentir o de atribuir el error a otra persona, culpar a otra persona que es inocente, porque tiene miedo a perder el trabajo. Nosotros, como sabemos que es el Señor el que nos da el trabajo y es el Señor el que nos quita el trabajo,
Nosotros sabemos que tenemos que actuar con integridad, porque es una ofrenda con olor fragante para nuestro Señor. Si yo cometo un error, yo confío, Señor, la embarré, me equivoqué, no me di cuenta, no fue con mala intención, y voy a tener que confesar, voy a decir, sí, yo cometí este error, y Señor, está en tus manos si mantengo con el trabajo o si no, yo desconfío, o sea, perdón, todo lo contrario, yo confío en ti, Señor, yo confío en ti, descanso en ti, Señor, en tu voluntad, ¿ya? Y tenemos tantos ejemplos de esa integridad también en la palabra, cuando estuvimos también en la serie de Daniel, ¿se acuerdan? Contra la corriente, nuestras convicciones ancladas en Cristo. Daniel, cuando estuvo en el foso de los leones, acuérdense que había un edicto del rey que ya no podían estar orando a otros dioses. Fue una trampa que le tendieron a Daniel, porque Daniel, independiente de que salió ese nuevo mandato, él igual con las ventanas abiertas oraba hacia la ciudad de Jerusalén, oraba al Señor. ¿Por qué? Porque su fidelidad primeramente estaba hacia el Señor, hacia Dios. Entonces, lo llevaron al foso de los leones. ¿Qué pudo haber hecho Daniel por temor a las consecuencias? Mejor dejo de orar. Eso pudo haber hecho. Mejor dejo de orar, me voy a esconder, que nadie me vea. Pero él asumió y también confiando en la voluntad del Señor. ¿Y cuál fue la voluntad del Señor en ese momento? Fue preservar su vida acá en la tierra. Y los leoncitos actuaron como gatitos. Los amigos de Daniel también, que no se quisieron postrar ante la estatua de Nabucodonosor, estaban ahí frente al horno de fuego, lo echaron al horno de fuego. Los hombres que lo agarraron para echarlo se murieron, imagínense, y ellos que lo echaron al horno no les pasó nada. Ellos fueron también fieles a el mandato del Señor. Y el Señor, ¿cuál fue su decisión? Preservar su vida en la tierra en ese momento. ¿Y aquí más vemos como ejemplo? Muchos más, pero por ejemplo está Esteban. En el Nuevo Testamento, Esteban rodeado por una multitud, por los fariseos, y expone, habla del Señor de una manera preciosa, Esteban. ¿Y cuál fue el fin de Esteban? Una vez que terminó de exaltar el nombre de Jesucristo, lo apedrearon, lo lapidaron, lo mataron, murió ahí desangrado. ¿El Señor deja de ser bueno? El Señor sigue siendo bueno. La voluntad buena, agradable y perfecta del Señor en ese momento fue llevarse a Esteban, de esa manera. Pero fue su buena voluntad la que se llevó a cabo. ¿Por qué se los comparto? Porque claro, cuando les comparto el ejemplo de los leones, ¿cierto? Del foso, ¡ay, el Señor siempre ahí, salvadito! ¿Sí? Vamos a creer esto es bueno, esto es malo. No, el Señor siempre es bueno. ¿Sí? Y el Señor ya tenía definido que en ese tiempo se iba a llevar a Esteban. Bueno, y para finalizar, una reflexión final. Mi confianza entonces radical, es decir, sin excepción, es para mi Salvador, por quien vivo hoy y por siempre. Entonces, los eventos de este mundo, que son perecederos, que amenazan con angustiar mi alma, los voy a aquietar ante la certeza de la vida en Cristo. Aunque toquen mi carne, mi alma le pertenece a Dios, y eso es un hecho irrefutable. Mi alma le pertenece al Señor. Mi confianza está en el Señor. Él es mi refugio. El Señor es mi lugar seguro, independiente de las circunstancias, chiquillos. Así que vamos a orar. Bendito, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra hoy expuesta. Te damos gracias por poder cantarte. Te damos gracias por poder alabarte. Te damos gracias, Señor, por cómo tú nos llamas a perseverar en el conocimiento tuyo, Señor. Gracias porque nos aclaras incluso ideas erradas que podamos tener en torno a la prueba, Señor, y nos anima a que podamos aferrarnos a ti para tener esta confianza sin ninguna excepción, Señor.
en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, Señor, que podamos vivir apegados de ti, sabiendo que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro lugar seguro. Señor, te pido en este momento por mis hermanos y hermanas que puedan estar pasando por un tiempo de prueba, Señor, que se puedan sentir afligidos hoy, angustiados, con su alma, Señor, atribulada, con pensamientos engañosos, Señor, dudando de tu bondad, Señor. Te ruego por cada uno de ellos. Te ruego, Señor, que tú los sigas sosteniendo, que ellos puedan ver, Padre Santo, que tú no los has abandonado, que tú sigues tomándolos de la mano, Señor. Te ruego que los puedas mover a cada uno de mis hermanos y hermanas que estén pasando por un mal tiempo en estos momentos, que busquen ayuda. Te pido por aquellos que no estamos pasando en estos momentos por pruebas, Señor, que seamos diligentes, que oremos por nuestros hermanos, que seamos intencionados, que nos busquemos unos a otros, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que podamos nosotros también dolernos por aquellos hermanos que están pasando por sufrimiento, Dios bendito. Señor amado, te damos gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque no habiendo ningún justo, ni uno bueno, todos malos, Señor, tú has imputado la justicia de Cristo en nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque estando muertos espiritualmente, tú nos diste vida, Señor. ¿A quién más vamos a correr sino a ti, Señor? Te pido por cada uno de mi hermano y mi hermana que se han visto incluso tentados, Señor, a pecar, o que quizás están practicando el pecado, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que nos lleves a arrepentimiento. Te ruego, Señor, que nos lleves a confesar nuestro pecado, Señor. Te ruego, Señor, que anhelemos, Señor, ser santificados por ti, Señor, ser pulidos por ti, Señor. Que podamos, Señor, ser animados a morir, Señor, por ti. Morir a los deseos de nuestra carne, Señor. Ayúdanos a batallar contra los malos deseos de nuestra carne, Señor, y refugiarnos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestras convicciones estén fuertes en ti para no ser arrastrados por la corriente de este mundo, Señor, por las ideologías, Señor, de este mundo. Que nosotros anhelemos vivir contra la corriente, Señor, para darte a ti la gloria. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.